Hola, yo les había prometido que ya íbamos a entrar en el tema de Copérnico, pero preparando el resumen de la reunión previa, que era sobre la imprenta, o sea, la aparición de la imprenta de tipos móviles metálicos, como dice Goldman. Bueno, eh, em, aprendí de algo que en realidad es una diferencia entre los dos materiales que vimos. O sea, vimos eh, hace, ya no me acuerdo si fue 3 semanas, el- la clase de Goldman sobre la imprenta, la aparición de la imprenta, y luego vimos otra cosa, y luego la semana pasada vimos un capítulo de James Burke sobre el mismo tema. Pero me di cuenta que hay una diferencia entre ambos eh, importante y que viene de las fuentes que ellos usaron en su momento. Porque el hecho de que vemos distintas fuentes, o sea, estamos alternando el curso de Goldman, el curso de Príncipe y la serie documental de James Burke. Yo creo que hay que aprovechar para contrastar cómo presentan las diferencias y las similaridades en cuanto a presentar el mismo tema, ¿no? De las distintas fuentes. Entonces, preparando el resumen de la semana pasada, me di cuenta de algo que creo que es importante destacar, enfatizar, que es esto, ¿ok? Fíjense, y la primera vez que yo oí hablar de Elizabeth Eisenstein fue bueno, ya les he dicho antes, uno de mis libros favoritos, El fin de la educación de Neil Postman, y aquí les voy a poner una cita un poco larga de ese libro, ¿ok? En una parte en que Postman habla de los tejedores de palabras, los creadores de mundos. Bueno, lo voy a leer traduciendo, ¿ok? Esto es Goldman, traduciendo la cita de Neil Postman, perdón. Ok. Una vez tuve la gran fortuna de asistir a una charla dada por Elizabeth Eisenstein, autora de un volumen no monumental, o sea, un monumental estudio de 2 volúmenes acerca de la imprenta como un agente de cambio cultural. En la sección de preguntas y respuestas, le preguntaron acerca de cómo fue que se interesó en ese tema. Y ella le dio bienvenida a la pregunta. Lo que explicó fue que cuando estaba en sexto grado, su profesora o profesor comentó que la invención de la imprenta con tipos móviles representó uno de los grandes avances de la civilización humana, casi igual a la invención del habla. Y la joven Elizabeth se tomó muy en serio eh, el comentario. Pero luego algo extraño pasó. En una palabra, nada. El tema nunca fue mencionado de nuevo. No apareció ni en la secundaria junior, ni en la secundaria senior, ni en college. Afortunadamente, o sea, ese tema de la invención de la imprenta como algo, uno de los grandes avances de la humanización, de la civilización humana, no volvió a aparecer. Afortunadamente, el tema permaneció en su mente todo ese tiempo. Y el resultado fue que ella eventualmente se dedicó a escribir una explicación detallada de lo que su profesora de sexto grado debió haber dicho. O sea, quiso decir. Que tal cosa ocurra es al mismo tiempo, como traduzco Starling, bueno, Estimulante. estimulante, pero no sorprendente. La escuela es notoria por no mencionar y menos estudiar algunos de los eventos más importantes en la historia humana. Ok, el, el estudio monumental de 2 volúmenes de Elizabeth Eisenstein creo que es una de las fuentes principales del episodio que vimos la semana pasada. O sea, en el libro del documental, en la bibliografía del episodio 4, bueno, capítulo 4 del libro, Capítulo 4. episodio 4 de la serie,
aparece los dos volúmenes de Elizabeth La Eisenstein, referencia. ¿ok? Bueno, él menciona Pero, otras cosas, ¿ok? Pero noten que esto fue escrito en el 79, fue publicado lo de Eisenstein en el 79 y que el documental es del 85, ¿ok? Luego ella, en los 80s, publicó, entiendo yo que es como una cosa más resumida, o sea, estos dos volúmenes tienen 818 páginas, en cambio este tiene, bueno, casi como la mitad, ¿no? Y, y cuando me fijé en la bibliografía de Goldman, y lo que vimos de Goldman fue algo publicado en 2007, él solamente tiene dos referencias. Tiene este último libro de Elizabeth Eisenstein y tiene eh, uno de un autor, bueno, un profesor Adrian Jones, The Nature of the Book. Y de hecho, en la clase, claro, es difícil recordar porque lo vimos una vez y lo vimos hace 3 o 4 semanas. Goldman lo menciona a Adrian Jones por nombre y apellido, diciendo que Adrian Jones enfatiza algo que de hecho Emiro comentó que le llamó la atención, que es el hecho de que había copias piratas de los trabajos de Galileo y no solo pirateadas, sino con errores en los diagramas, etcétera. Porque como no había leyes de propiedad intelectual, bueno, y nosotros sabemos que incluso cuando hay leyes, incluso con leyes de propiedad intelectual, la gente piratea. Pero entonces, bueno, el libro de Adrian Jones fue algo que fue publicado originalmente en el 98, o sea, 13 años después del documental de Burke, ¿ok? Pero casi 10 años antes de la clase de Goldman. Y tanto en la página de Wikipedia de Elizabeth Einstein como la de Adrian Jones, en ambas aparece este párrafo, el debate Eisenstein-Jones, que dice que en 2002 Eisenstein vio involucrado en un debate con Adrian Jones en esta revista, American Historical Review, acerca del grado en que la imprenta fue necesariamente un agente de cambio o, como Jones argumentó, un vehículo de cambio que principalmente llevó mensajes que fueron o sea, formados por fuerzas sociales bueno, de fuera. Bueno, creo que este párrafo no le hace justicia al debate. Ok, he encontrado 3 videos sobre el debate, pero uno, la autora lo borró hace poco, pensaba mostrarlo. Era algo muy breve, no sé si estudiante o profesora, pero bueno. Pero hay otro, y bueno, voy a mostrarles un video de Elizabeth Eisenstein de 8 minutos, aunque ahí no ella habla de esto, pero... Y luego hay un video de Adrian Jones donde creo que le preguntan más acerca de un otro trabajo más reciente que ha hecho, pero me pareció muy interesante escuchar a Adrian Jones eh, distintas cosas. Y luego vamos a ver un video en que sí hablan específicamente de este debate, ¿ok? Eh, en fin, entonces, bueno, en resumen, lo que tiene que ver con lo que hemos visto es que para mí Burke se basa en Elizabeth Einstein y él enfatizaba que, o en su capítulo, ¿no? En su serie, enfatiza que gracias a la imprenta se podían hacer copias exactas y los científicos podían debatir con exactitud, o sea, teniendo copias idénticas de los trabajos. En cambio, Goldman mencionó el hecho de las copias piratas. Y creo que de hecho Adrian Jones es especialista, una de sus especialidades es la historia de la propiedad intelectual. Entonces el comentario de Goldman, bueno, él explícitamente hace referencia a Jones. Y entonces eh, creo que el debate iba por ahí de que Adrian Jones eh, aclaró que no, que esto de las copias exactas, creo que su argumento es algo que ocurrió mucho más tarde, no al comienzo de la imprenta, sino mucho más tarde. Eh, eh, Porque claro, también hay que distinguir, uno piensa en la imprenta y uno piensa casi que en la imprenta industrial, que es algo mucho posterior, muy posterior. La imprenta al principio era
como artesana y de hecho era algo Manual. que se podía transportar con una carreta. Bueno, creo que eso lo vimos en el documental de Burke. En fin, ok, ese es mi PowerPoint, entonces dejo de No se puede, grabar. perdón, no se puede perder de vista que lo de los equipos móviles ya estaba inventado en China y que si puede hablar de agente de cambio, habría que ver el efecto que ocurrió en la civilización china cuando inventaron la imprenta originalmente. Sí, sí, bueno, como dijo Goldman, ni siquiera eh, la imprenta de tipos móviles. eh, eh, Goldman enfatizaba mucho que la novedad de Gutenberg es la imprenta con tipos móviles metálicos. De plomo, sí. Sí, sí, bueno, por supuesto, cada uno de estos temas se podría uno expandir mucho, ¿no? Pero, Claro que pero sí. una cosa que vimos cuando vimos la dinastía Song No, fue como hubo un boom de publicaciones. O sea, en China, al menos lo que yo, la moraleja que me quedó, también fue un agente de cambio la imprenta. En, en- en- en la época de la dinastía Song, estamos hablando de alrededor del año 1000. Eh, 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 no sé si lo recuerdas cuando vimos sobre sí, eh, los videos sobre China, que hablaban de sus inventos, la pólvora. eh, bueno, uno de ellos era la imprenta, con, sí, bueno, en fin, voy a parar de grabar, vamos a ver los videos de Einstein Jones, que no son acerca del debate, pero bueno, me parece interesante verlos a ellos. Y luego un video de otra persona que es acerca del debate y de hecho lo compara con cosas actuales. Ah, Jorge, perdón, tienes la mano levantada. No, 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 es que justamente antes de que entrara aquí, estaba redactando un documento sobre el curso que voy a dar de filosofía de inducción a la filosofía de la computación. Y siguiendo los procedimientos tenía que decir cuál es el contenido, la metodología. Y una de las cosas que puse en la evaluación es que realmente le doy énfasis al hecho de que tienen que copiarse. Todo lo contrario al problema del debate ese que está de Eisenstein y Jones, que realmente Jones protegía la propiedad intelectual. Aquí lo que yo estoy promoviendo es en realidad el uso, porque con la tecnología de la inteligencia artificial, la gente tiene montones de mecanismos para copiarse. Entonces la gente, la humanidad ahorita lo que está tratando es ver cómo evitar que la gente se copie, cómo neutralizar ese fenómeno negativo. Entonces yo lo que estoy es planteando todo lo opuesto, de que realmente eso es parte de la tecnología y lo que hay que saber usar esa tecnología para el beneficio de la humanidad. Y ese beneficio es la aceleración del avance del conocimiento colectivo. Y indudablemente y entonces el aporte individual está en la medida en que la gente sabe utilizar la tecnología para realmente indagar en la profundidad del conocimiento escrito y realmente generar algo nuevo, o sea, que sea innovación. Entonces la evaluación no se hace en el producto que ellos hagan, en el informe que produzcan, sino en los prompts que ellos utilicen para realmente generar el producto. Porque ahí es donde está su aprendizaje y su desarrollo de su experticia de manejar las nuevas tecnologías. Entre paréntesis, eso tiene un par de horas de pensado, ¿no? O sea que no es algo que yo he reflexionado entre mucho tiempo, sino que estoy ahorita planteándome cómo enfrentar el mundo de la tecnología ante estas circunstancias y esta problemática del fenómeno de la copia y cómo el fenómeno de la copia le buscamos la parte positiva. Bueno, gracias. Bueno, ese es un tema amplísimo. Voy a compartir algo que un amigo me mandó, un artículo eh, de la revista Quanta, que
bueno, es especialidad, aquí pueden ver, ¿no? Física, matemáticas, biología, computación. Ujú. Y esto es un artículo de abril de este año, y dice, la revolución de la inteligencia artificial en matemáticas ha llegado, porque ahora hay software para eh, generar teoremas, evaluar si las demostraciones están, o sea, generar teoremas, generar demostraciones para teoremas, evaluar si las demostraciones son correctas, en fin. Y de Ujú. hecho, Terence Tao junto con otros matemáticos publicaron un artículo que creo que esto es una respuesta a eso. Pero bueno, el artículo es larguísimo, pero algo que me llamó la atención es que esta parte. Hay un serio riesgo de que en paralelo con acelerar el progreso de investigación, investigadores matemáticos serios, que la inteligencia artificial nos prevenga de crear nuevos investigadores matemáticos. O sea, la generación profesional de ahora creció antes eh, eh, de que hubiera todas estas herramientas y se educaron, bueno, o sea, bueno, por ejemplo, en mi carrera de matemáticas en la Simón Bolívar, en cada curso de matemáticas me mandaban a resolver problemas todas las semanas. O sea, era parte de los cursos de análisis, de álgebra, etcétera, de todos. Varios problemas a la semana uno tenía que resolver. Y si ahora, bueno, ahora entiendo yo que es un tremendo problema mandar tarea, porque, bueno, aquí un matemático dice, yo solía mandar bastante tareas, ahora ya no lo puedo hacer, Ujú. porque una Bien. gran parte de lo que los estudiantes responden está escrito por inteligencia artificial. Correcto. No lo quiero Ajá. leer, no quiero ser el policía de AI. Y entonces, aunque las tareas eran muy valoradas pedagógicamente, ahora todo tiene que ser en clase. Quizzes, trabajo, es todo un problema para la profesión académica. Entonces, si ya no se puede Bien. mandar tareas a la casa, entonces hay un miedo de que las nuevas generaciones no salgan tan bien entrenadas como antes de que hubiera estas herramientas. Ese es mi Eh, punto. Ese es mi punto. Ese es ¿Ok? mi punto. Y la idea es que eso no es miedo. Lo que pasa es que la enseñanza es distinta. Lo que hay que enseñarle a usar las tecnologías. Y lo que tienes que evaluar es en qué medida la gente aprende a usar las tecnologías. Pero No pero importa cuál cómo sea la el producto gente, final. si alguien no sabe, o sea, bueno, y esto pasa con demostrar, o sea, resolver problemas matemáticos o hacer código, o sea, los proyectos que nos mandaban en la carrera de computación. Si ahora en ambos casos le van a preguntar a Claude o ChatGPT o Gemini o lo que sea, resuelve este problema matemático o resuelve este problema de un código, o sea, y cómo los estudiantes que no tienen la costumbre de ellos mismos in- idear los algoritmos o las demostraciones, y bueno, y hacer el código, ¿cómo ellos van a evaluar lo que le dice el LM? Bueno, no sé, en fin. En fin, ya, Porque este no es es otro evaluar, tema. no es evaluar, es aprender de ellos. Es decir, antes la gente iba a trabajar con Miguel Ángel, ¿verdad? Y entonces el aprendiz de Miguel Ángel veía a Miguel Ángel hacer las cosas y entonces él se convirtió en aprendiz. Miguel Ángel era el maestro. La idea es que ahora la inteligencia artificial supuestamente añade cosas y el objetivo del aprendiz es ver cómo lo hace la inteligencia artificial y remendarla porque no la hace siempre bien. Y Claro. entonces Bueno, por retarla. eso, para Claro. remendarla hay que evaluar en cierto, o sea, Pero es el aprendizaje. ¿Te das cuenta? bueno, Forma ok, parte de ok. Bueno, en fin. del proceso. Ya, ese es un tema, bueno, yo no estoy involucrado en la enseñanza en estas fechas, entonces no sé. Bueno, ya es un tema súper complejo y obviamente no Lo que vamos a te quería resolver. decir es que tú estás dando apuntando a esto justamente en el momento en que yo estoy redactando un esquema de cómo introducir la solución
en la enseñanza de los estudios generales en computación en la Simón Bolívar. Ok, ok. Bueno, tengo la sospecha que de repente que lo que Jones dice no está tan cerca, pero bueno, ya vamos a ver. De hecho, el último video que vamos a ver habla del debate en Einstein Jones y lo relaciona con cosas actuales.